Hola Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ana, todo excelente, buena tarde, todo muy bien, ¿tú qué tal? Excelente también, otra semana más, otro capítulo más aquí con nuestros oyentes y escuchas. Muy feliz. Eso. Oye, estuve escuchando, creo que tú también lo escuchaste la semana pasada, que el promedio de supervivencia de los podcasts es de 21 capítulos. 21 capítulos, Ana, la mayoría revientan antes de los 21. Dicen que si cruzas el umbral de los 21, pues ya eres un veterano en estos andares. Así que Ay, son me como siento 3 veces veteranos el día de hoy. senior. Así es. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en todas las redes sociales por @GalluPartners o en nuestra página www.gallupartners.com. Hoy tenemos un lindo tema. Vamos a ver qué tan temazazo nos sale, pero creo que es un lindo tema, ¿no, Paco? Sí, creo que sí, Ana. Creo que es bastante buen tema. Creo que viene bien alimentado con lo que hemos vivido en los últimos 4 o 5 días. Y va a estar interesante, va a estar bueno. Muy bien, entonces démosle. Vamos a Venga, hablar hoy de la coherencia. venga. Y la coherencia llevado también desde un punto de vista de integridad y de integridad entendiéndose por un ser íntegro, o sea, lo que piensa y lo que hace y lo que siente está, digamos, en integridad consigo mismo. Entonces, no sé qué fue lo que nos llevó a hablar de esto hoy. Yo creo que fue un par de situaciones, Ana, ¿no? Que hemos experimentado, cada quien por su lado, pero en los últimos días, yo de mi lado estuve asistiendo a un par de eventos, un par de conferencias. La última el sábado pasado, una conferencia de alrededor de 1,000 personas, quizás había un poquito más de 1,000 personas. Y más allá de la experiencia de la conferencia o de lo que se compartió ahí, para mí fue interesante verlo desde el punto y desde la perspectiva de cómo nos comportamos como personas, como sociedad, como grupo, inclusive como, en este caso, siendo una conferencia llevada por un grupo extranjero, cómo nos comportamos también frente a esto, ¿no? Como sociedad, como mexicanos. Entonces dio mucho que ver, dio algunos ejemplos, dio algunas cosas, me dio mucho en qué reflexionar. Iniciábamos la conversación alrededor de esto en cuanto a justo qué tan coherentes somos frente a las expectativas que tenemos de recibir un servicio, de la calidad del servicio, de la calidad de lo que recibimos, de lo crítico que podemos o no ser y cómo nos comportamos frente a esto, ¿no? Creo que vamos a tocar varios puntos hoy, pero yo empezaría por ahí, quizás para ir calentando motores en cuanto a cómo de repente tenemos expectativas de un cierto nivel de servicio, queremos recibir algo, no sucede, la experiencia no se da, nos quejamos, pero queda muchas veces en la queja, o sea, y queda en una queja yo conmigo, yo con los amigos, no necesariamente en ir y pedir y exigir el servicio que yo estaba esperando, no necesariamente, y creo que somos muy malos para esto, quizás en toda Latinoamérica, cuando menos en los países en los que yo tengo experiencia, y es en dar la retroalimentación y darle seguimiento a esa retroalimentación. Como que ya también a veces esperamos que, pues así es, o el servicio es malo y así es, y así quedó y quedó en una mala experiencia. El problema y lo que no vemos es que cuando no damos esa retroalimentación, no estamos generando y no estamos dando oportunidad de que mejore. No estamos generando tampoco un patrón en nosotros mismos y un modelo de comportamiento donde exijamos y donde busquemos siempre estar mejorando. Entonces, todo esto condiciona un montón de cosas. ¿Cómo lo ato al tema del día de hoy? Pues es que es precisamente, ¿no? O sea, por un lado exigimos y decimos y pedimos y generamos expectativas y por el otro lado, pues no entregamos o cuando nos entregan no nos aseguramos y no recalibramos que sea el nivel de lo que esperábamos, ¿no? Me encanta cómo lo has puesto y el tema de coherencia viene por ahí, por el tema de lo que estamos esperando y lo que recibimos. Y creo que todo parte, Paco, desde lo que estamos esperando. Muchas veces y sobre todo con la magia, aparente magia, porque no hay magia detrás de eso, de las redes sociales, en donde gracias a los filtros, a una bonita sonrisa, a un video de 15 segundos, empezamos a tener una expectativa bien diferente o bien diferenciada de lo que es la realidad.
Y empezamos, por ejemplo, lo hablábamos hoy más temprano, y yo soy muy crítica de eso, o sea, ¿cuántos likes estás entregando y a quién le estás entregando tus likes? Porque es un tema en donde estamos seteando como una expectativa. ¿Cuántas veces no hemos hecho un posteo en cualquiera de las redes, llámese profesional o social, y estamos esperando los likes de los demás? Y cuando no los recibimos, entonces decimos, uy, ¿será que no le llegué a la expectativa de la otra persona o de a mi público y demás? Entonces se vuelve como un círculo vicioso en donde vamos perdiendo la coherencia porque al final del día estamos tratando, no sé, de caer bien o de quedarle bien a los demás sin realmente entender qué es lo que nosotros queremos, esperamos y cuál es nuestra expectativa de X o Y situación. Y muchas veces por no tener claro cuál es esa expectativa nuestra interna, también empezamos a negociar con nuestras propias creencias, con nuestros propios valores. Y ahí es donde la cosa se complica porque no vamos a hablar todavía de la politización, porque vamos a llegar a algún punto de esta conversación, pero sí de empezar a aceptar ciertos aspectos con los cuales no estamos de acuerdo. Y no decimos, no, no estoy de acuerdo, y por el contrario, hay veces hasta le damos un like para encajar, para encuadrar, para pertenecer a un grupo de personas. Sí, y esto es bien fuerte, Ana, y tomo esto último que dices porque totalmente de acuerdo. O sea, ¿cuántas veces no, por no ir en contra de la mayoría, por no ir en contra de la tendencia, por no ser el impopular, por no salirte? Ahora con el tema de redes, yo creo que todavía más porque el odio, el hate que hay en las redes es brutal. La cantidad de gente que escudada en el anonimato que te puede dar, se suelta diciendo cosas que, wow, han condicionado mucho también que nos dé miedo expresar lo que estamos pensando, lo que estamos viendo. Eh, ya no se diga la inconformidad, a veces hasta para sugerir una idea o para sugerir algo a favor de alguna situación. Entonces, nos cuesta mucho trabajo mostrarnos, nos cuesta mucho trabajo salir de lo que es la mayoría, de lo que es la tendencia, de para dónde va la masa. Y el problema con esto es que muchas veces tenemos muchas cosas muy buenas que aportar o tenemos y nos damos cuenta de cosas que no son las ideales o que podrían mejorar y no lo ponemos allá afuera. No damos la oportunidad de que se detone ese cambio porque da miedo el rechazo que se pueda generar, porque da miedo, o sea, es una realidad, da miedo ir en contra de la mayoría, ¿no? Pero, y creo que además es un patrón cultural fuerte. Lo que sucedió, que también tomé nota aquí en la conferencia, es precisamente alguno de los conferencistas estaba dando en el tema cosas que a mí me parecían totalmente fuera del lugar, quizás, o muy contradictorias. Y bueno, pues es que no es que es el experto y está marcando la tendencia. A mí la lógica me dice, no, esto que nos están contando es un cuento chino y no me hace sentido. Y después platicando con algunas otras personas coincidíamos, no, sabes que esto está tendencioso. O sea, hay que escuchar esto, hay que tener cuidado. Pero platicábamos, pero fíjate cómo a la mayoría lo toma y lo adopta porque pues viene con una prueba ya o porque viene, te lo está diciendo tal persona o porque la mayoría está concordando. Y si tú te paras a decir lo contrario, pues que de hecho sucedió que alguien me escuchó y bueno, se desató la polémica, ¿no? No todo mundo sabe debatir, no todo mundo sabe expresar sus puntos desde una postura constructiva o positiva, que fue el caso de la persona que me escuchó. Y la verdad es que no me voy a poner a discutir con él o argumentar viendo esto porque pues no tiene caso, ¿no? Sí creo y es bien válido y creo que es bien valioso además discutir precisamente y poner en la mesa y argumentar y tener un diálogo sobre qué estás viendo tú, qué estás viendo y tomar una postura sobre lo que tú estás teniendo. Ahora, quiero ser claro, el que tú tomes una postura no quiere decir que te casas a muerte con lo que estás diciendo y dejas de escuchar cualquier otro punto de vista, porque eso es lo peligroso. O sea, ahí es donde polarizamos, ahí es donde nos cerramos, ahí es donde nos quedamos cortos. Se vale argumentar, se vale escuchar, déjame te escucho. Puedo no estar de acuerdo, pero escucho. Déjame ver, déjame aprender, déjame ver qué puntos puedan ser válidos. Y también hay algo bien importante aquí, hay que saber escuchar desde la postura de la otra persona, porque también muchas veces brincamos a conclusiones o brincamos a decir eso no es cierto, sí, desde donde tú lo estás viendo, desde donde tú estás sentado, en tus condiciones y con tu conocimiento. Y damos por hecho que la otra persona tiene las mismas condiciones, la misma situación, el mismo conocimiento. No necesariamente es cierto. Y lo contrario también es real, o sea, tampoco tú tienes toda la estructura uno a uno de la otra persona.
Entonces, muchas veces cuando se dan estas situaciones, estos argumentos, nos sentimos invadidos o sentimos la necesidad de invadir a la otra persona y convencerla, ¿no? No, tranquilo, o sea, se trata de argumentar, se trata de exponer, se trata de compartir. En este punto no estás convenciendo a nadie, nadie te está buscando convencer, o a lo mejor están buscando convencer, pero no lo escuches desde esa postura, ¿no? Escucha, toma lo que te sirve, tómalo y adelante. Y al punto de la coherencia y de la integridad, ¿qué tanto se habla esto con los valores? ¿Qué tanto se habla esto con lo que yo estoy pensando? ¿Qué tanto se habla esto con mi formación y con lo que yo creo y siento, ¿no? Y con lo que es importante para mí, y respondes desde ahí. Para mí esa es también una manera de mostrar y de ser eh, coherente. Bueno, yo diría íntegro. Coherencia lo veo un poquito, sí relacionado, muy relacionado, pero diferente. Y quizás déjame explicarlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo creo que puede ser muy íntegro y debe ser íntegro es cuando estás alineado con tus valores, con tus creencias, con lo que representas. El tema de coherencia va de la mano, pero es un poquito diferente. ¿Por qué? Todos tenemos momentos en los que somos incoherentes, ¿no? Yo puedo creer firmemente en esto que estoy diciendo. Para mí es un valor. Escucha y argumenta y todo, y es parte de mis valores y es parte de mi integridad. Ahora, ¿todo el tiempo lo hago? No, mentiría. No. A veces soy incoherente, a veces hay temas que me tocan botones y se me olvida que tengo que escuchar y que tengo y que reacciono. Después, lo que sí hago es reflexionar y decir, no, ¿sabes qué? Aquí tendría que haber escuchado, tendría que haberlo hecho de una manera diferente. Si dije algo que no, perdón, si me excedí, discúlpame, y creo que ahí es donde regreso a ser íntegro, ¿no? Porque vuelvo a alinear ese momento, esa situación con lo que es importante y con los valores que tengo, pero no todo el tiempo soy coherente, ¿no? Es algo que creo que todos tenemos estos momentos. Creo que lo importante y la manera de vivirlo es justo saberlo reconocer y saber regresar y recuperar tu integridad, ¿no? Sí, Paco, y mencionabas ahora un par de situaciones en donde en las redes y en el día a día, ¿no? Se polarizan muchas situaciones. em, y yo estoy de acuerdo contigo, hay mucho detrás del anonimato, porque pues hoy en día en los grandes grupos de WhatsApp terminas siendo un número de teléfono. De En acuerdo. las redes sociales no necesariamente das la cara, sino que te pones un seudónimo o un XX008, ¿no? El agente 008 y ya con eso puedes madrear a toda la humanidad. Y cuando tú no estás dando la cara, cuando la gente no da la cara, lamentablemente se dicen y se actúa de cierta forma que puede llegar a ser muy incoherente con lo que realmente la persona piensa. Porque ahí yo creo que cuando tú no muestras la cara, pues hay también qué tipo de integridad estás teniendo tú, porque estás mandando a la gente 008 a decir lo que tú no eres capaz de decir. Y está bien peligroso eso, porque lo ves en las redes, entonces ves ciertas postulaciones en donde pueden tener 450,000 likes. Y tú dices, perdón, ¿de qué se trata esto? Y cuando lo miras con detenimiento, no tiene mucho contenido o simplemente les gustó la canción que estaba de fondo. Y ahí es donde dices tú, ¿cuál es la expectativa que tú tienes de información, de entretenimiento, de absolutamente de todo? Paco y yo trabajamos con una persona que lleva muchísimos años, o lleva, no, ya falleció, generó varios programas de desarrollo personal y demás que se llama Bob Proctor, ¿no? Y él tiene una frase hermosa que dice que ¿cuánto es? El 95% de las personas prefieren no pensar, el 3% matarían por no pensar y solamente queda un 2% que evidentemente está pensando. Y está bien delicadas las cifras cuando lo miras así, porque eso quiere decir que nos estamos dejando llevar de tendencias, de polarizaciones y hoy por hoy yo no creo que el mundo esté peor de lo que estaba hace 60 años. Sí estamos más conectados, pero esa conexión no quiere decir que nos estamos conectando unos con otros. ¿Y a qué voy con esto? Cuando se habla de temas críticos o diversos, como puede ser los diversos conflictos armados que hay hoy en el mundo, como pueden ser los gobiernos que nuestros países latinoamericanos tienen y demás, nos dejamos llevar mucho por tendencias. Entonces, hemos escuchado los últimos, quizás ya el mes,
sí, ya el mes, porque ya cumplimos un mes de las elecciones, en donde la gente ha pasado por, tengo que sacar todos mis activos del país, a ver cuáles son los activos que tienes, explícame. Me voy a vivir a otro país. Este gobierno nos va a llevar a la ruina, a gente que se ha alineado y se ha estabilizado con el gobierno. Aquí no es, este no es un podcast político, ni mucho menos, pero es simplemente para ver las tendencias y la polarización que tienen estos temas. Entonces, cada vez que sale una noticia falsa o sale un líder de opinión, que ya podemos discutir lo que es un líder de opinión hoy en día, y dice cualquier barbaridad, y esa cualquier barbaridad está sustentada por tres puntos que quizás son tres puntos que no necesariamente tienen una conexión entre ellos, generan conmoción, ¿no? Y generan una tendencia. Y esas tendencias hoy en día, pues pueden subir o bajar la bolsa, pueden subir o bajar una economía de un país. Y creo que no hemos tomado la responsabilidad de lo que nosotros como individuos tenemos sobre nuestro entorno, nuestro país, la industria donde participamos, la educación de nuestros hijos, nuestras familias, porque generamos tendencias. ¿Por qué? Porque seguimos tendencias. Y es ahí en donde decimos la coherencia tiene que prevalecer a toda costa. Y Paco, yo creo que tú tienes mucho que opinar al respecto porque toda noticia, como toda historia, tiene dos caras de la moneda. Totalmente, Ana, totalmente. Y ese es el tema, o sea, porque cualquier situación que me digas, cualquier visión que tú quieras dar, podemos argumentar a favor y en contra. Y como dices, tiene dos caras y puedes construir argumentos de los dos lados, cuáles quieres ver y cuáles te quieres enfocar. Y válido que lo hagas de un lado o del otro, ¿eh? Como bien dices, aquí no tomamos un lado o el otro, lo analizamos porque para nosotros, bajo este esquema, son ejemplos perfectos de cómo operamos, de cómo como seres humanos nos creamos patrones y cómo tendamos, justo tomamos esas posturas y generamos esas tendencias. A mí lo que me preocupa es, de nuevo, no que sea una tendencia a otra, lo que me preocupa es cómo nos casamos con lo que escuchamos, pero no necesariamente con nuestro análisis y con nuestra reflexión. Y muchas veces, más hoy en día, y es triste porque, como dices, yo creo que hoy en día tenemos un acceso a la información como nunca ha habido y una cantidad de recursos como nunca ha habido. Sin embargo, no los usamos. Sin embargo, nos quedamos en la tendencia o en lo que queda. Y si bien es cierto, por ejemplo, y este es un fenómeno bien interesante, ¿no? La televisión prácticamente murió, cuando menos como la conocíamos en México. Eh, ¿Por qué? Porque era el canal primario de difusión. Era brutal. Lo que querías que se escuchara y lo que quisieras que fuera tendencia era a través de la televisión. Con la entrada de las redes, la televisión ha pasado a quinto, sexto término. Entonces, realmente la información viene a través de redes. Ha sido un fenómeno excelente. Estados Unidos pasó lo mismo, ¿no? Veamos el periodo pasado, lo que sucedió con las elecciones y el problema que están teniendo y el por qué quieren banear TikTok, en fin, que tocaremos en algún otro capítulo, pero es justo un tema de acceso a la información, de cómo lo controlo, de cómo lo fluyo, lo cual es magnífico porque ha traído nuevas vías. Ahora es triste porque dentro de esas nuevas vías nos estamos quedando otra vez solamente en una o en dos, en el video tal o en la tendencia tal. El problema con eso y a lo que voy y para aterrizarlo es, escucho algo, alguna noticia, alguna tendencia, alguna cuestión y me quedo con eso que estoy escuchando de quien lo estoy escuchando. Si el tema me interesa, pues mínimo, búscale, dale dos, tres buscaditas, busca otro autor, busca el otro libro, hay un montón de recursos, empápate del tema y genera tus propios argumentos. Si los argumentos tuyos soportan y validan lo que tú escuchaste, adelante, date. Si no, también dale, date. Y si te quedas en un punto medio, está fenomenal porque ese punto medio seguramente ya hiciste análisis de las dos opciones y llegaste a un punto medio tuyo, lo cual es lo ideal. Y lo hacemos. O sea, lo que a mí también a veces me da cosa porque lo veo, me regreso otra vez al ejemplo para decirles, si se trata de fútbol, tenemos cualquier cantidad de técnicos de fin de semana, ¿no? Y hay todo mundo sabe. Bueno, lo impresionante es que hay gente que sí le sabe. O sea, hay gente que de verdad porque es aficionada, porque le gusta, porque sube a su deporte. A mí que me gusta el fútbol americano, lo veo. Tengo amigos con los que puedo platicar y amigos que son verdaderos expertos y saben mucho más que algunos entrenadores que conozco, ¿no? Es muy respetable.
Y lo que quiero decir es, cuando el tema te interesa, cuando el tema te apasiona, te metes, lo conoces, lo criticas, lo vives. No te quedas con lo que te están diciendo. Y eso es lo que deberíamos de hacer con la información, eso con todo lo que recibimos, con todo lo que vemos. Y una vez procesado, ahora sí, ve y discute con la misma pasión que discutes por tu partido, por tu equipo favorito, ¿no? Sería fabuloso. Imagínate si hiciéramos eso para debatir política o para debatir tecnología, para debatir nuevas situaciones, si le metiéramos ese nivel de análisis y esa pasión. O sea, wow. Sería increíble. El problema de nuevo es que nos quedamos en la superficie. El problema de nuevo es nos vamos mucho con la postura, con la tendencia que estamos escuchando, no con nuestro análisis, sino con nuestra reflexión. Y el problema con eso, conectándolo con el tema del podcast, es estoy respondiendo y estoy siendo y estoy dando esas respuestas desde la integridad y la coherencia de quién. ¿La mía o la de alguien que generó el argumento y yo simple y sencillamente lo estoy repitiendo? Porque también muchas veces pasa eso. Ok, estás convencido, a ver, explícame. No, bueno, es que lo escuché, lo dijeron. Ok, o sea, me estás replicando, me estás repitiendo lo que alguien más dijo. Ni siquiera es tu postura o tu procesamiento sobre lo que estás escuchando. Simple y sencillamente estás repitiendo. Habrá cosas para las que sea válidas y que sean trascendentes si lo haces así o no. Dime quién ganó el fin de semana, adelante. Pero si es un tema donde estamos discutiendo y además es un tema sobre el que queremos generar polémica o es un tema sobre el que estamos exigiendo o peor aún es un tema sobre el que estamos polemizando y generando y buscando generar postura, pues mínimo que venga con tu alimentación y tu reflexión y tus puntos de vista propios, ¿no? Porque si no también al punto de lo que es hace rato, se vuelve bien estéril argumentar y discutir con alguien que voy a discutir contigo, mejor dime quién fue la persona que lo dijo, para ir a tener la conversación con esa persona y poder tener un argumento valioso que me construya. Si me vas a repetir algo que ni siquiera tienes internalizado y de lo que no tienes más información, pues ni pa pelear está divertido, ¿no? Ni para argumentar está entretenido. Y vas a ver que hoy en día hay más influencers que líderes, hay más influencers que líderes de opinión, hay más influencers que cualquier otra cosa, porque hoy en día, para bien o para mal, porque esto no necesariamente hay que mirarlo desde un punto de vista muy negativo, cualquier persona con una cámara de no sé cuántos píxeles ya puede grabar videos mejores de los que se grababan en los años 80. Y ese Entonces, con cámara profesionales. no, y ese es un gran punto, Ana, porque es cierto, o sea, el día de hoy todo el mundo es reportero, el día de hoy todo el mundo genera contenido, el día de hoy todo el mundo, lo cual es muy bueno. Es muy bueno. Sería magnífico si realmente generáramos contenido. Y generar contenido no quiero decir, yo no lo soy, la persona más creativa para poner un video. No, pero todos creamos y aquí es donde viene la creación. Yo puedo escuchar lo que estoy diciendo, lo que está alguien a favor, lo que está alguien en contra. Lo proceso y una vez que lo procese puede ser que esté de acuerdo y perfecto, pero te aseguro, casi lo firmo, que lo que pongas allá afuera y lo que escribas va a ser diferente a lo que escuchaste, porque ya viene con tu proceso, viene con tus palabras, viene con tu imagen, viene con tu esencia, viene con, ¿no? Ya eso es crear, eso es alimentar. Y si todos creáramos de esa manera, o sea, literalmente que no fuera el famoso copy-paste, sino que realmente, ok, copy, process and paste, es bien diferente. Lo que se genera es bien y se enriquece muchísimo. O sea, ahí es donde las conversaciones toman mucha fuerza, ahí es donde las ideas crecen un montón, ahí es donde los argumentos toman mucho peso. En fin, ahí es donde se construye. Y lo puedes hacer para cualquier tema, o sea, eso es lo increíble, estás a favor o estás en contra. Hacer ese ejercicio con un grupo de amigos es bien divertido. Eh, Muy reciente las elecciones, como bien decías, y lo hacía con un grupo de amigos donde, a ver, vamos a tomar un punto que estés a favor y construyamos en el punto a favor, todos estamos a favor, construyamos a favor. Y ahora tomemos uno que estés en contra y vamos a construir en contra. Y luego lo cruzas y se pone bien divertido, ¿no? Porque yo estaba súper en contra de esto, pero ahora estoy obligado a encontrarle un punto a favor. No estoy diciendo que salgas convencido de lo que estabas en contra, no, pero se vuelve un ejercicio bien interesante porque empiezas a entender y empiezas a ver cuáles son los argumentos que pueden existir del otro lado. Puedes no estar de acuerdo, pero ya los entiendes. Y eso es diferente, porque también te da un entendimiento y te da una comprensión de qué es lo que está pasando y qué es lo que está viendo. Y evitas la polarización. Y eso Ahí es donde verdaderamente conectas. correcto. Ahí es donde realmente se dan las conexiones. Y estaba hace poco leyendo precisamente de temas de diversidad e inclusión y cómo han fracasado todas esas iniciativas que tuvimos durante, yo creo que unos 10 años, ¿no? En donde se fortaleció mucho el tema de la diversidad e inclusión en las empresas y demás.
Y es precisamente lo que tú acabas de mencionar, lo que falló. ¿Por qué? Porque en vez de generar conexiones sobre los temas, la directriz fue, mejor no hables, mejor no opines, mejor no digas, y sé y cumple con lo que se está pidiendo. Entonces, volviendo al tema de la coherencia, pues no era una coherencia tuya, porque tú ni siquiera podías debatir o conectar con el principio de la diversidad y la inclusión en las empresas. Entonces, se desperdició muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque había un mandato, y el mandato es, antes de ir en contra de algo, ofender a alguien, mejor no hables. En eso terminaron todas los entrenamientos de diversidad e inclusión. No se generó diálogo, no se generó discusión sobre los temas, sino que simple y sencillamente fue imposición, literalmente. Y ahí sí puedo entender, o sea, a la luz de lo que estamos hablando, te imponen algo que choca con tu cadena, porque no lo has adaptado, porque no lo has procesado, y te genera un problema de coherencia inmediatamente. O sea, y entonces genera un rechazo además con la situación de una represión, lo cual ya es un mix, brutal. O sea, porque me estás imponiendo y estoy reprimido. Y Entonces, encima se no puede hablar del tema. Entonces, o sea, es una bomba de tiempo, es una olla a presión lo que estamos generando. Entonces, volviendo al tema de las redes y de la polarización, porque ya cuando hablamos de redes es, yo no me voy a meter a un debate ni en Instagram ni en TikTok y demás. Está bien, no lo hagas, o sea, esa no es la idea. Quizás con eso tampoco es que vamos a cambiar el mundo, pero cuando realmente hay que sentarse o sentar un precedente o sentar una postura acerca de alguna situación, lo que yo he notado es que nos dejamos llevar simplemente por pertenecer a un grupo y no estamos exponiendo lo que realmente pensamos, poquito o mucho que pensemos, porque ya vimos, ¿no? Cada vez queremos pensar menos, pero ya ni siquiera estamos poniendo nuestro punto allá afuera y nos estamos quedando callados y pretendemos que el mundo cambie. ¿En base a qué? A un influencer. sí, totalmente. Y este es un tema fuerte, Ana, porque cuando lo piensas, yo con mi hija en la educación de los hijos, ¿qué es lo que le voy a enseñar? Y este es bien delicado y es bien complicado, porque por un lado no quieres que sea un rebelde el 99.9% del tiempo, y menos sin causa, pero por el otro lado tampoco quieres que esté conformado todo el tiempo con el status quo, o siguiendo las directrices o las líneas de alguien más, o condicionando su sueño, su idea, sus metas a las de alguien más. Entonces, encontrar esa mezcla entre te doy la suficiente independencia y libertad de pensamiento, pero también de acción, a la vez que te educo y te contengo, no está tan sencillo. Ahora, yo también la respuesta es, ¿qué es lo que quieres que haga? Lo que ella quiere hacer y bajo su definición de felicidad, o que adopte la de cualquier otra persona. Y creo que ahí es donde encuentro mucho la respuesta, y ahí es donde reflejo mucho este tema de, pues, quiero ser coherente, quiero ser íntegro con lo que creo, hay que darle la libertad, ¿no? Y también hay que entender que en ese sentido tienes la libertad de expresarte, no necesariamente de hacerlo. Que esto me regreso al ejemplo de los hijos. O sea, ya escuché por qué no estás de acuerdo. De todos modos vas a hacer esto, pero te escuché. O sea, y no es pequeña cosa, porque justo lo que tú dijiste con el ejemplo que hacías, el tema es permitir el debate, el tema es permitir la expresión de las ideas, el tema es poner la conversación en la mesa. No quiere decir que vas a hacer lo que se está sugiriendo, lo que se está diciendo, pero estás generando ese debate, estás abriendo esa puerta y estás abriendo esa oportunidad de poner el argumento y construir sobre él, o terminar de matarlo, pero al final del día de procesarlo y de traerlo a la luz. Y creo que ahí es donde está el valor. Y si nos acostumbráramos a hacer eso con todos los temas, a tener la fuerza para ponerlos en la mesa, para dar nuestra opinión, para discutirlo, cambiaría radicalmente la manera en que operamos, cambiaría radicalmente lo que esperamos, cambiaría radicalmente inclusive cómo nos comportamos como masa y como sociedad. Sí, Y el valor que se encuentra y que podríamos generar en eso sería muchísimo, porque de nuevo, hablando por Latinoamérica, somos sociedades con un bagaje cultural tremendo, con un valor abismal y con unas capacidades y con un potencial tremendo. El problema es que no nos animamos a salir, no nos animamos a despertar ese gigante que tenemos ahí, no nos animamos a tomar la responsabilidad de decir, bueno, hagamos algo diferente, ¿no?
seguimos esperando, creo, en buena medida que alguien más venga y nos lo ponga, que alguien más venga y nos lo dé. Tomémoslo en nuestras manos, tomemos responsabilidad y generemos el tipo de sociedad que queremos, generemos el tipo de vida que queremos tener. Parte desde ahí. Hay que tomar una postura, hay que ser íntegro y hay que ser coherentes con lo que estamos deseando y con lo que estamos aspirando e ir y generarlo. Sí, sí. Paco, y si me permites, yo quisiera dejar a nuestros oyentes con un par de consejos relacionados a esto, porque para nosotros poder participar en un debate, en una discusión y demás, y poder generar una conexión real con los participantes o con nuestro entorno, escuchar. Y por ahí hay una frase que dice, por alguna razón extraña, tenemos dos oídos y una boca. Tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Y yo aquí sí hago una invitación abierta a escuchar como paso número uno, porque eso nos va a dar bases para poder conectar con los seres humanos y los individuos alrededor de nosotros. Lo segundo es empezar a pensar, ¿no? Tenemos una mente infinita, es bendita, es una cosa que nadie ha podido descifrar, humana, y nos estamos desperdiciando, cada uno sabrá en lo que está desperdiciándose, pero vale la pena empezar a dedicarle tiempo a conectar los puntos, a escuchar, a leer, a aprender, porque si nosotros realmente formar de una opinión y poder participar en ciertos foros y poner nuestro punto allá afuera, pues sí tenemos que estar en este constante aprendizaje que es continuo, o sea, es todo el día, todos los días, pero se empieza por escuchar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Escuchemos para poder hablar, escuchemos qué es lo que hay el otro, entendamos sus circunstancias, sus condiciones, entendamos sus argumentos y respondamos. Así que bueno, vivir en coherencia Y con integridad. y con integridad, ese es el mensaje de hoy. Eh, Creo que se nos está llevando, llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Como siempre ha sido un placer. A nuestros oyentes y escuchas les agradecemos seguir con nosotros. Paco, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana, encantado, gracias a nuestros escuchas, excelente resto de la semana, un abrazo y lo mejor.